Buenas tardes y bienvenidos al episodio número 367 de Coloqueo en el Instituto de Cultura Puertorriqueña. Soy Pablo Luis Crespo Vargas y hoy estaremos presentando de manera virtual el libro Los Secretos de Belmont con su autor, Carlos Daniel. Nuestra moderadora invitada es Ana Loren Colón y aprovechamos para un saludo a Richard Rivera Cardone, quien estuvo coordinando los pormenores de este episodio. Nada, saludos, espero que se encuentren bien y saludos a nuestro público. Podemos comenzar. Gracias, Pablo. Saludos, Carlos Daniel, ¿cómo estás? Saludos, Ana. Por fin se da este encuentro, aunque nos vimos en el Congreso y la Feria de Libros en Cagua, pero por fin vamos a conversar un poquito de letras. Hoy he escuchado tu nombre de varias publicaciones que has hecho y pues cuando Richard me mencionó que ibas a estar aquí llevando este conversatorio, pues me emociona mucho poder compartir y conectar. Gracias, gracias. Igual tenía muchas ganas de que conversáramos porque he seguido tu desarrollo y lo admiro mucho y de ahí quiero partir para comenzar la conversación. Sé que Los Secretos de Belmont no es tu primera publicación, sin embargo representa algo distinto en lo que es Carlos Daniel como escritor, como autor. Por eso quiero que antes de adentrarnos como tal en este universo fascinante que has creado, quiero que me digas, que me converses un poquito acerca de cómo escrituralmente hablando se distingue el Carlos Daniel que vemos en esta novela de tus publicaciones anteriores. ¿Cómo sientes que has madurado? ¿Cómo ha cambiado ese lenguaje, la idea, el acercamiento? Pues mira, yo soy fanático del suspenso, thriller y misterio. Aunque comencé con las otras novelas, un drama, realismo mágico, y se puede decir que la tercera publicación un poquito que es más aventura y un tributo a los 80 y 90. Nunca arranqué con un suspenso porque considero que es uno de los géneros que es bien retante. El lector es bien Ujú, exigente, pues porque el suspenso se consume televisión, series, podcasts, documentales, y cualquier lector puede descifrar la historia hasta en el primer capítulo. Y no me iba a perdonar eso. No me sentía preparado, creo que era una responsabilidad. A través del tiempo, de la disciplina, yo considero que la disciplina, uno puede tener el mejor talento del mundo, pero la disciplina siempre te va a llevar a conseguir la evolución, ¿no? Y la ujú, práctica. Y creo que esta novela se diferencia porque tiene todo lo que me ha formado en mi carrera de escritor, está todo escrito en esas páginas, todas las técnicas, todas las frustraciones, todos los anhelos, todos los sueños, y yo creo que por eso es bien diferente, es muy maduro y quería traer algo que no fuera la típica historia de los personajes perfectos. Cuando me planteé jugar con las emociones, dije, tengo que entrar, ujú. tengo que esa historia sea bien paralela a la realidad. Y yo creo que eso es lo que se destaca, esa realidad y crudeza que podemos encontrar ahí. Sí, de hecho, el autor, por decir así, cuando comencé a leer, una voz mucho más madura en términos de la construcción literaria, lo admiro mucho. Y obviamente eso es un proceso que a todos nos toma tiempo entender también y desapegarnos quizás de patrones o de cosas que nos gustan y entendemos que funcionan, pero la realidad es que los estilos, igual que el demográfico, los públicos, el comercio, va cambiando, así que adecuarse es un proceso que toma tiempo. Te pregunto, ¿cuánto tiempo se tardó como tal en gestarse esta idea, en concretarse, de tú decir, ok, esto va a ser Belmont? Pues la novela como tal es que el proceso de escritura duró 2 meses, pero fue bien Ok. obsesivo. 6 días a la semana, me levantaba por la mañana, trabajaba uno o dos capítulos, almorzaba, hacía gestiones, volvía nuevamente a meterme en la oficina, 2, 3 de la mañana, volvía a madrugar nuevamente. Fue una historia bien obsesiva, Ujú, y creo que eso es una de las cosas que más me gusta y que todavía no he podido despegar ese pueblo, sigue por ahí susurrando. Y quería partir de la premisa de qué pasa cuando muchas veces tenemos en la familia, tienen a sus hijos que parten de la universidad a buscar mejores oportunidades, X, Y razón, y por el miedo de darle la noticia,
o vivir una vida en burbuja. Dice, todo está bien, estoy muy ocupado para regresar a Puerto Rico y la visita, tampoco vengas para acá porque es que estos exámenes y a lo mejor tienes 3 trabajos, estás a punto de que te voten de la universidad y todo. Quería construir cómo esa vida que se vive allá, en ese extranjero, luchando por los sueños, se puede afectar cuando llevas tanto tiempo lejos de tu núcleo, de tu pueblo, y una llamada es Ujú. capaz de cambiarlo todo. Entonces, esa llamada, esa ocurrencia, te hace volver a tu pueblo natal. Y no solamente tienes que enfrentarte con lo que te trae el pueblo natal, sino cómo vas entonces a desmentir toda esta vida que has creado y cómo la mantienes. Sí, totalmente. Una vez tomas esa decisión de regresar, todo cambia. Es un proceso de construcción que de momento lo que tú has tardado quizás años en supuestamente construir, porque Ujú. siempre hay un anhelo. Uno termina regresando a donde realmente esté ese anhelo o a donde hay cosas desconocidas que como quiera te atan. Y el atreverse como tal, eso me gusta mucho. Y entiendo que ese proceso de escritura fue rápido. Me gusta mucho cómo te vives lo que haces, cómo te vives el proyecto, cómo te vamos leyendo y según estabas en ese proceso quizás final de los lectores beta, de la edición final, la lectura de prueba, nosotros podíamos ir saboreando como tal lo que es la historia. Te pregunto, ¿este pueblo es como lo imaginaste desde la primera vez o fueron ocurriendo cambios según te ibas enfrentando al proceso de escritura, de edición? Siempre estuvo ahí en mi mente una visualización de experiencia y de lo que me ha hecho Ok. creativamente. Quería siempre trabajar, tenía la idea de trabajar en un pueblo, una historia donde esté este pueblo, donde lo conoce todo, donde pasan cosas, donde el turista o el que nace ahí y se va a cierta Ujú, cantidad de años, cuando regresan, pues lo miran como un turista o te ujú, empiezan a tratar como que, mira, el famosito porque se fue a estudiar a XY carrera y no siguió, porque este tipo de pueblos tú tienes que seguir la cadena. Si mi papá ujú, es el dueño de la ferretería, pues yo no puedo estudiar la universidad, muchachos, ¿no? El negocio familiar es lo que tú tienes que hacer y dedicarte ujú, aquí a la pesca y todo ese tipo de cosas. Pues quería jugar con la idea de que este pueblo, inventarlo, pero congelado también en el tiempo. Porque como ya bien saben, soy amante de la nostalgia y me gusta siempre ujú, llevarle al lector a que reviva ciertas épocas, donde lo lleve a momentos que diga, wow, eso yo lo viví, fui feliz aquí, no me acordaba de esto. Cuando llegó Radio Chat, yo no salía de ahí, cuando, qué sé yo, estaba Baskin Robin, yo era amante de eso ujú, en su boom. Y darle entonces en su realidad a hoy día decirle, pues date un stop en tu vida como lector. No, yo sé que está el estrés laboral, que tenemos que pagar renta, que tenemos muchas cosas, pero hay que vivir también, porque nada de eso, o sea, nos da un patatú y no te vas otra vez sin nada, ¿sabes? Y a totalmente. veces hay que darnos ese stop. Y pues esa es la nostalgia que meto siempre incluida en mis historias. Y quiero aprovechar ese pie forzado que me hablas de la nostalgia, porque siempre he pensado que la nostalgia es una de las técnicas literarias más poderosas y en el arte como tal. Las poder recordar al lector a quien presencia realmente es parte más. No es, te pregunto, ¿cómo afrontaste el reto de hilvanar la nostalgia y el suspenso? ¿Cómo lo hiciste que parearan sin que se viera? Porque lo hiciste tan bonito que realmente no queda ninguna fisura. Están ahí perfectamente unidos. Uno va con el otro. ¿Cómo lo Gracias. lograste? Eh, Más bien, quise visualizarme en la piel del personaje para que creara, ¿verdad? Ese efecto de empatía y la emoción. Entonces, cuando regresamos, no vamos directo, o sea, todos llegamos al aeropuerto y tenemos un camino para llegar al problema que nos enfrenta. En este caso, a Pablo Silva lo está esperando esa llamada, donde le dicen, Ujú, esto será spoiler, donde le dicen que ujú, su madre ha desaparecido. So, él ujú, tiene toda esta tensión y a pesar del problema, él no lo va a afrontar hasta que llega a la calle donde nació y su casa. Pero ese camino lo lleno con nostalgia de lugares, de momentos, de música en el aeropuerto. De hecho, mencionó que hay una fila extensa en American Airlines, cuando en ujú. esos tiempos American Airlines era yo El viajo top. solamente por ahí porque me dan pollo y Ujú. lasaña y olvídate, me siento seguro. Pues quería llevar al lector a tomar todas esas vivencias porque
usualmente cuando decimos, ah, yo tengo que visitar a papi o pasó esta cosa, que tengo que regresar donde llevo muchos años viviendo por acá, pues siempre antes de llegar allá hay un boost de recuerdo de lo que fuimos. Y por eso entonces lo mezclé de esa manera, que sea un bonito recuerdo antes de que te enfrentes a tu verdad. Sí, va con la expectativa de que déjame llenarme de los recuerdos por si acaso las cosas no salen como yo esperaba, que lo Claro, percibo que el mucho viaje, exacto, exacto, y que el viaje haya sido, pues nada, por lo menos me acordé, o si estoy entonces compartiendo con alguien, o una amistad que me acompaña, pues diga, mira, por estas calles, y así esta fila, ese era el cine, donde yo, ¿verdad? Lavaba carros para poder conseguir el dólar y meterme a la fila, y de momento llegué a la casa y mira, tú, esto es un problema, ahora nos enfrentamos a lo que vinimos. Sí, esa cierta forma de quizás apaciguar la tensión o el nerviosismo que nos da cuando tenemos que enfrentarnos, que sabemos los personajes están tan profundamente trabajados que dentro de ellos saben que las cosas quizás no van a salir como ellos quisieran que saldrían. Así que eso es bien Ujú. importante. Y no quería mencionar los personajes como tal, pero ya que diste ese paso, tienes una multiplicidad de voces. O sea, esta novela trabaja muy bien el hecho de que no siempre escuchamos la historia desde el mismo punto de vista, ¿okay? Eh, pero llega el momento en que esos diferentes puntos de vista tienen que unirse para que todo cobre sentido y la historia que se redondee como tal en términos literarios. Cuéntame el reto de trabajar la multiplicidad de voces. Obviamente tu Ah. novela tiene ese corte que eh, lo puedo leer, pero cierro los ojos y me voy imaginando. Y no voy a tocar mucho eso porque tengo una preguntita, pero sí se parte, lo hiciste tan redondo eh, que, que puedo sentir que estoy escuchando, ok, estoy en un mismo cuarto, Estela me está hablando, Pablo me está hablando, estoy viendo a Iván, ¿cuán fue retante fue? Ok. Yo soy de un lector completamente de brújula. De hecho, siempre lo que me llega a mí a mi cabeza para crear una historia es la idea central, ¿verdad? Y luego el final. Es bien raro. O sea, idea central, final, Ujú, título y empezamos a escribir las escenas. Pero esta primera novela, como explico al principio que me preguntas cuán maduro y cuán preparado y la complejidad, nunca había trabajado en una historia los subtramas. Siempre me mantenía ujú, con la trama principal. Y aquí tengo este reto. Y para poder hacerlo, yo siempre decía, yo no sé por qué hay escritores que toman demasiado tiempo en post-it, index card y todo este tipo de cosas. Y mira, ujú. la vida es un karma y para poder escribir y llevar esa línea de esas tres voces, tuve que comprar mi paquetito de post-it de colores diferentes, ponerle los nombres, hacer el reguero en la pared. A veces venía, se le caía la pega y yo decía, a ver, ¿esto iba a dónde? Y pasaba un ratito tratando de buscar otra vez ese pedazo. Y en gran parte, pues, cuando cada día trataba de meterme y conocer, yo trabajé mucho, mucho la perfilación de estos personajes, utilizando esa técnica de las 3P, su vida privada, su vida profesional y su vida psicológica, sus Ujú. manerismos, qué va a pasar, qué pasa cuando está sola en su casa, es introvertido, extrovertido, me metí más de lleno en la construcción de los personajes y eso me ayudó a definir siempre a que, ok, hoy escribo de Istela, pues tener ese reconocimiento de Istela, hoy estoy en Pablo y saber que Pablo pues tiene 25 años, es Ujú. más soñador y cómo lo manejo. Entonces, pues ahí vamos a donde Iván Lazarte, un tipo más retirado, lleno de cicatrices, lleno de culpa, de inseguridades y miedo. Cómo me iba transformando, por eso ayudó mucho esa planificación, que sin duda, sin eso, no hubiese tenido el resultado. Y en tu proceso de escritura, para ayudar a que quizás nos están viendo alguien que tiene planes de escribir con multiplicidad de voces, ¿escribiste las historias por individual? Porque obviamente no te estás haciendo amigo de uno de tus personajes, tienes que hacerte amigo de tres personajes. Entonces te pregunto, ¿fuiste escribiendo sus perspectivas desde individual o una vez comenzaste ahí, vámonos, de corrido? No lo hice tal y como aparece capítulo por capítulo, cambiando, porque Ok. entiendo que eso si lo hago, ¿verdad? Esa es mi manera de trabajarlo. Entiendo que si lo hago la historia completa de Pablo, la historia completa de Estela, la historia completa de las artes, y después empiezo a jugar a mezclar, siento que cuando vayan a hacer los cruces de encuentro, quizás no tiene eso genuino
de hacerlo corrido porque estás en el momento, estás viviéndote en escena, cierras el capítulo y dices, wow, con lo que cerré, ahora puedo mejorar tal encuentro o tal palabra o tal repetición y ahí eso te ayuda a tenerlo un poquito más orgánico, a que hacerlo entonces todo dividido porque simplemente después es un producto que está organizando y pienso que se puede perder esos detalles. Pienso igual que tú. Haciendo un paréntesis, hay un lector que nos está Ajá, viendo que pregunta si hay alguna conexión entre Walter, que es tu novela anterior, ¿correcto? Y ajá. esta nueva novela, Los secretos de Verno. Pues tiene que encontrar esa conexión en la novela. Pero sí, sí, usualmente trabajo lo que son los Easter eggs, mención de alguna calle del interior, perdón, Ujú. algún personaje de la novela anterior, a lo mejor pasa ese nombre, hacer una calle, hacer un libro, hacer una referente, pero sí, ahí me gusta jugar entre esas interconexiones de las novelas. Que ya le diste tarea, o Le sea, di que la tarea. respuesta Tiene es que que buscar en sí, qué que hay página y en qué algo. capítulo. Hay algo por ahí. Y las Hay personas que lo ven, algo. de hecho hay dos referencias. Muy bien, así lo voy a anotar porque lo voy a buscar también. Entonces, pregunto, siguiendo con el tema de los personajes, a pesar de que es ficción, obviamente está esa ilusión del universo creado versus la realidad social. Más allá de que se quede en una historia liviana, por decir así, llanita, como a veces le decimos, hay una profundidad y hay unas inquietudes, hay una inconformidad en estos personajes, hay unos temores. ¿Cómo das el salto a la temática social sin desvincularlo de los personajes? Me explico. Eh, ¿Cómo decidiste la inconformidad de Estela? ¿Cómo la manejaste? Ahí hay unos vislumbres también de lo que es el abuso, de lo que es la violencia, hay esos matices, pero tuviste un balance cuando lo trabajaste sin cargar demasiado al lector, o sea, estoy leyendo y no me voy a abrumar más, no es como si estuviera aprendiendo las noticias y veo también otro tema. Así que, ¿cómo se coló esa temática social? ¿O cuándo fue pensada o simplemente nació? Sí, fue completamente pensada y planificada. Yo admito que me gusta mucho la ficción popular y los que no Ujú, saben, a diferencia de lo que es la novela literaria y la ficción popular, pues el gol de la ficción popular es entretener, ¿no? Y ujú. entretener, ahí tenemos géneros como la comedia romántica, el misterio, suspenso, ciencia ficción y todo lo que vemos. Aparte de eso, siempre el escritor pone su pensamiento de algo que está sucediendo. Me dejé llevar mucho por el ejemplo de la película del Joker. Joker, todo el mundo, su tema principal es la salud mental, cómo el gobierno le da la espalda, cómo la ciudad oprime a este personaje. Posiblemente si le quitamos el maquillaje, lo ponemos como que esto es un documental de tal hospital, la sala va a estar vacía. Pero como utilizan entonces la ficción y le dan matices, como bien dices, sin abrumar, pues ese mensaje llega a tal punto que la gente aplaude en el cine. Cuando tú aplaudes por alguien que es Ujú. un psicópata, tú dices, hiciste un buen trabajo, porque sientes empatía con él. Así que Istela nace de este personaje donde yo quería mostrar, sin tocar tampoco, irme por encima de que el personaje de Istela se sintiera del movimiento feminista, pero que sí respetara el rol que le dijera, por ejemplo, ok, yo soy tan fuerte como el hombre, yo merezco el mismo salario como el hombre, soy más inteligente o igual de competitiva que para, ¿verdad?, ostentar cualquier plaza. Estela es este personaje que inspira a la mujer que ha pasado por ciertas heridas o ciertos traumas y problemas y dice como que Estela sabe que se tiene que enfrentar a este hombre de 6 pies y a pesar de que posiblemente termine en el hospital, siempre le va a decir, mi recuerdo es que yo siempre te hice frente y nunca sentí miedo. Y eso, aunque tú me venzas dentro de tu cabeza, siempre me vas a tener a mí diciendo te hice frente. Y buscar convertirse en la verdad de las personas que buscan la justicia. Y quería jugar mucho con eso, quería jugar de que en los 2000 hay una escena, sin tirar tanto spoiler, ella aplica para un trabajo de periodismo Ujú. y la aceptan
Y que cuando por ella ahí está iba. contenta y celebrando, el jefe le dice, sí, pero tu paga va a ser XY $30,000 anuales. Ujú, Y ella le dice, pero es que el anuncio dice 50,000. Y él le dice, sí, pero tú acabas de salir de universidad. ujú, Y pues, honestamente, pues eres mujer. Y entonces ella dice, exacto. ok, este sistema está corrompido, ¿no? Ya la prensa no cuenta verdad. Y para ese momento las redes sociales, como la línea del tiempo oficial de esa novela es el 2008, ahí todavía Ujú, Facebook no era una amenaza, MySpace estaba evolucionando, así que lo que teníamos eran los blogs. Para ese tiempo MSN, Yahoo y todo este tipo de cosas era el grosor, ¿no? Y ahí entonces Stella dice, pues yo me voy a convertir en una blogger, voy a utilizar la fuente del Internet para desenmascarar a estas personas que se visten de cordero, para utilizar ese poder de algo maligno. Y ella no quería enfrentar ni decir, no, yo estoy aquí para hacer este movimiento. No, ella quería simplemente que las cosas se hagan justas. Y entonces para esa injusticia de a veces del abuso de poder de ciertas plazas o directrices. ¿Tienes una relación más profunda o más afianzada con uno de los personajes que con otro? O sea, ¿te identificas más con uno? ¿Te hiciste más pana de uno que de otro? Cuéntame. Creo que el Istela es un personaje que me Ujú, gusta muchísimo, demasiado, pues porque se vuelve una voz y un ejemplo. Y como escritor, no importa lo que ujú. escribamos, si es no ficción, ficción, entretenimiento o más artístico, somos la representación de alguien, de un club de lectores o de esa fanaticada que nos va a seguir y nos miran con respeto. También tengo un poquito de llevar las artes por lo analítico que es, por lo El pausado observador. y más Ujú. calculador y más observador. Y es este detective que es malo disparando, que no es este típico detective inmortal, sino puede llegar y perder la cordura como a todos, porque tú puedes cargar una placa, pero si algo te pasa, tú te puedes olvidar y cruzar esa línea. Así que tengo esas dos personajes que siempre decía que no, que para mí escribir es un trabajo y el escritor no tiene nada que ver, pero hay un filtro que uno no ve y subliminalmente pasamos cosas a las personas. Claro, y más aún cuando tú estuviste encerrado escribiendo, imposible que no saltara a ninguno de esos personajes a la vida y se sentara contigo y te dijera qué estás haciendo conmigo, qué estás. Así que coincido, no voy a dar mucho spoiler, pero a mí también me gusta mucho Istela, creo que te lo había comentado, me gusta mucho ella y sus líneas me parecen fantásticas. Hay otra pregunta antes de seguir nuestra conversación, es Claro. respecto a la parte detectivesca, todo este asunto de detective. Hay un comentario que dice que mientras vas leyendo la novela se siente que el lector es un detective descubriendo pistas. ¿Cómo leíste? O sea, ¿cómo trabajaste? Discúlpame, ¿cómo trabajaste esta parte de que si pensaste que el lector fuera descubriendo las pistas? Cuéntame. Eso es parte del suspenso, claro está. Bueno, cuando trabajé esta historia, yo quería hacerlo bien interactivo y que el lector fuera un investigador Ujú, de afuera, ¿no? Viera las pistas y pudiera que esos giros que va a ir descubriendo en la trama le impactaran mucho, porque entonces hacerlo como este investigador, pues iba a crear sus hipótesis. Hay personas, recientemente, como hace 2 días, una persona me dice que para tu novela leí 60 páginas de cantazo, paré porque tenía que trabajar el otro día, pero en la primera página de esa escena del fuego, esto está pasando. Entonces yo la escuchaba y decía, estás bien mal, porque eso no va a pasar y te vas a dar duro. Pero eso es lo que quería, jugar a que las personas tuvieran todas sus teorías y que al final fuera esta ola de, wow, mucha gente me ha dicho que ese final no lo esperaban y jamás iba a pasar. Entonces, eso lo hago jugando con la técnica del suspenso, tratando de siempre cerrar el capítulo a base de una pregunta. No siempre sucede porque la historia también a veces dice, aquí es que la quiero acabar. Pero tratar de siempre empezar con una pregunta y una promesa y decirte, no te voy a contestar ahora al lector, te voy a contestar 2 capítulos después. Así que tienes que ujú. seguir pegado en lo que viene. Sí, es también tenerle ese cierto, jugar con las emociones, pero tenerle ese respeto al lector de que no se sienta engañado, porque los lectores o nos aman o nos detestan Bueno, totalmente por esos engaños que no nos perdonan nunca. Otra de las preguntas que aparece, antes de seguir nuestra conversación, es que en efecto coincide que Estela es su personaje favorito
Y tiene la pregunta de que si vamos a saber más de ella en un próximo libro o si aquí se cierra su capítulo de lo que ella en Vermont, qué sucedió, si está en gestación esa idea. Eh, Pues mira, Si se puede hablar. sí, sí, vamos a hablarlo un poquito, pero más adelante voy a darle un anuncio oficial, pero Ujú, entiendo que el pueblo tiene más cosas que contar. Lo que sí podría decir es que al principio me llegó esta idea de jugar con muchas historias totalmente distintas que se reunieran con Belmont, pero cuando sale la publicación y veo todo el feedback y estoy viendo toda la reacción bonita y hermosa que ha pasado, que apenas voy para dos ujú. meses de publicación y ha sido una exorbitante, no esperaba toda la reacción del público y cómo ha llegado, ¿no? Creo que entonces me di la tarea de decir, lo vamos a hacer de esta manera, porque también le vamos a dar un toque a lo que significa hacer una trilogía o no sé si va a ser la trilogía, pero va a venir algo por ahí, pero siempre le voy a dar ese toque distinto ah, para que el lector pues se sienta atraído de que, como me dijo mi editor, Richard Rivera Cardona, me dijo aquí, te retaste a jugar con tiempo, te retaste a jugar con tres personajes, con la subtrama y funcionó de maravilla. El problema que tienes es que cuando esto Superado. salga a la publicación, ¿cómo? Si vas a volver a quedarte en el misterio y vas a traer a estos personajes, ¿cómo vas a sorprender al lector? Porque ya entonces ellos esperan una alta de giros diferentes. ¿Cómo tú vas a cambiarlo? Yo le dije, esa misma pregunta me estoy haciendo yo. Sí, y en efecto, es ese reto constante, reto slash presión que tenemos, y más, aún con la acogida que has tenido, quiero que conversemos acerca de eso. Yo, en lo personal, desde que leí, que te hice el comentario, lo entendí algo, a pesar de que tiene el suspenso, refrescante, algo que yo digo que quiero llegar a mi casa y desconectarme total del día difícil que tuve en el trabajo, voy a leerlo. Y sirve. Yo entiendo que el éxito se debe, uno, a lo humanizada que está la lectura, o sea que quien se acerca a los secretos de Belmont pues, está accesible y también puede conversar contigo. Eso se valora mucho. El lector y los colegas que escribimos también lo valoramos mucho, la accesibilidad, que no es algo común en este ambiente. Y la propuesta diferente hacia un género o subgénero eh, no se trabaja en Puerto Rico técnicamente. Así Seguro. que te pregunto, eh, ¿de dónde recibiste esa influencia? ¿O qué pasó en tu momento previo a escribir? Que todos pasamos por ese momento de investigación tratando de buscar influencia y nuestro mindset es obviamente, déjame buscar lo que hay en mi mismo espacio, pero ¿qué pasó cuando buscaste y dijiste, espérate, quizás eh, en qué me baso? ¿Cómo exploro? ¿Tendrá la acogida? Cuéntame. Eh, si algo tengo que tocar base en esta contestación es que yo no era para nada fanático de la lectura. Me encantaba el Ujú, cine, yo quería crear historias, pero pasaba hambre en el colegio, recolectando para ujú, aquel momento me daban $2 para almorzar y cuando tenía esos $5 iba ¿verdad? El más inteligente de la clase, mira, explícame la charca para pasar el examen, por favor, o explícame tal novela y buscaba cómo pasar esas notas, ¿no? Y el maestro español me decía, mira, pero tú dices que quieres ser el director de cine y guionista, ¿y cómo no vas a leer? Tienes que aprender. Y yo, no, pues yo veo películas y pues ya, con eso basta. Ay, Dios mío, no me siento orgulloso de lo que voy a decir, pero nosotros a veces necesitamos para tomarle amor a la lectura, encontrar ese libro que nos abre esa claro. puerta, ¿no? Y yo creo Ujú, que por eso es que somos bien escurridizos cuando tenemos que leer estas obras literarias que son grandes clásicos y, ¿verdad? Y más profundos. Maybe quizás estos currículos escolares deberían también traer un balance para decir, ok, yo sé que esto es más difícil, pero vamos a comenzar con esta, que es un poquito más liviana, algo más coloquial, para que brinquen a lo más profundo. Así que ahí ujú, conocí, aquí voy, la famosa historia de Twilight. Y de momento el boom ujú, de Twilight y todo el mundo con Twilight. Y yo, pues vamos a meternos en el mundo de Twilight. Y dije, espérate, este tipo de literatura es diferente. Y de ahí brinqué a Anne ujú, Rice, de ahí conocí entonces al autor que me hizo literalmente llevarme a la pasión fue Stephen King. Y ahí ujú, comencé.
comencé a leer sus novelas y yo necesito crear historias así, yo necesito buscar la manera de cómo poder contar historias desde el punto de entretenimiento y empecé a mí me gusta educarme mucho constantemente cuando ya publico todo este tiempo, ¿verdad? Que le llamamos de vacaciones. Estoy o escuchando podcast, o cogiendo masterclass, certificaciones de aquí, de lo otro, aprendiendo técnicas, cómo lo voy a aplicar en lo próximo, y mucha lectura. Y entonces a través de todo eso, siempre para mí, me encantó mucho ese género del suspenso. Siempre lo más que consumía, pero siempre supe que no quería hacer historias basadas en cosas sangrientas, en el morbo, sino en situaciones donde personajes cotidianos puedan empatizar, por ejemplo, una pareja de maestro con una enfermera, cumplen 5 años de aniversario y de momento llegan a su casa, la babysitter no está, el bebé no está, las puertas están abiertas, alguien ha desaparecido, y jugar con este tipo de Ujú. historias a un suspenso quizás, por ponerlo o llamarle de alguna manera, más urbano, más acorde con la realidad. Y es uno de los géneros que se consume a nivel mundial. Y cuando quise escribir este tipo de historias, dije, yo quiero escribir, pero no para simplemente que mi historia se quede aquí. Yo quiero que mis historias también sean parte del mundo y sean leídas, ¿verdad? Aunque es un poquito difícil, pero soñar, ¿verdad? Ese trabajo para eso. Y que pues, la gente diga, pues esto lo escribió un tal Carlos, un trujillano de Puerto Rico que se está apoderando cada vez del mundo. Y ahora que dices que no quieres que se quede ahí, ¿hacia dónde va Belmont? ¿Va a saltar las páginas? Si puedes contarnos algo, si quieres. Es un No puedo libro. decir, no puedo decir mucho, pero lo que sí estoy trabajando, una de las dos cosas que he adquirido en este corto tiempo de las Ujú. recompensas de Bermúdez, que sí estamos trabajando para hacer una segunda edición ya traducida al inglés. Ok. Estamos en las primeras conversaciones, hasta ahora pues estoy esperando el texto de prueba para Ujú. entonces oficializar, ¿verdad? Ese tipo de procesos y papeleos que viene después para decir, darle el go. Porque es bien importante, como me dijo la persona que lo miró y dijo, no es lo Ujú. mismo traducir del inglés al español, Sí. porque obviamente el inglés es más frío, una palabra te puede decir casi una oración, pero cuando traduces de español a inglés, esa riqueza que tiene en nuestro lenguaje, El ¿verdad? español. Ujú. Pues ahí tengo que tener la misma similitud y el mismo estilo narrativo de contar y que se siga no Que traducir, no sino pierda. interpretar, Ujú. interpretar cada capítulo. Y entonces ahora estoy esperando esa prueba para, con mi equipo de trabajo, verificar si tiene entonces esa línea de lo que queremos. ¿Siempre has escrito en español o en algún momento Siempre, saltaste? siempre he escrito, leo en inglés, pero considero Ok. que cuando lo voy a escribir, pues se me complica. Lo piensas en español. Sí, Sí, yo creo que se sí, debe mucho a lo que mencionas de la riqueza del lenguaje, las imágenes, respetando obviamente todo lo que son los idiomas, pero cuando se piensa en español, hay unos matices que otros idiomas no te dan. Obviamente, ujú, al ser nuestra lengua, nuestro vernáculo, pero es lo sensorial, las posibilidades no sé. que hay realmente. Y eso lo noté en la novela, tienes una escritura muy sensorial que es que cerrar los ojos, yo cierro los ojos y puedo oler las calles de Vernon, no puedo eh, percibir el miedo, la tensión o esa frialdad cuando se para este personaje a mirar las calles, a saber qué está sucediendo, a esperar que todo se va moviendo. O sea, que es una escritura que te mueve los sentidos realmente. Es parte esta técnica sensorial del el género de ficción popular o es en la estilística de Carlos Daniel. Considero que puede ser del background de cine también, porque para mí una escena, para mí yo necesito hacer la escena igual que esté en mi cabeza. La luz tenue, la atmósfera, Ujú. la lluvia, el clima, todo, la posición del personaje, cómo va a actuar cuando está haciendo el diálogo, si tiene algún manerismo, su mirada. Y me imagino casi siempre pues, estar detrás de una cámara. Ujú. Y me gusta que el lector tenga una experiencia un poco más que quizás leer, hacerlo sentir y como tú dices, estar en esa sala de cine viendo esas imágenes a 24 frames y tener esa interacción. Puede ser que sea de la ficción popular o más bien pues, es algo que yo, al momento muchos de los lectores en todas las novelas que he escrito pues, me han dicho que esa es una
peculiaridad que notan, que se les hace fácil entrar y verlo todo, sentirlo, leerlo, como bien explicas, y lo han encontrado, maybe que va conociendo mi marca como escritor. Sí, es tu estilística, entiendo que sí. Conversaba con una persona en uno de estos eventos creo que fue en la feria, si no me equivoco, cuando conversábamos acerca de tu novela, la describió como una novela fotográfica. ¿Qué puedes decir al respecto de esa reacción? Eso pues a mí me pone súper contento y orgulloso Ujú, de las reacciones de los lectores. Y para mí son bien válidos, porque pues obviamente todos aspiramos a muchas cosas, o a premios, o a adaptaciones, o todo eso, pero nada de eso se puede lograr sin el paso del lector, sin el boca a boca del lector, sin la satisfacción de que el lector está contando y hablando de tu historia. Y para eso está. Yo creo que me gusta mucho jugar con esa narrativa tipo cinematográfica, si se le puede llamar de alguna manera. Y me pasaba mucho con el editor. Richard, ujú, gracias a Richard, es la primera vez que trabajo con Richard y me decía, ok, aquí estamos en una escena de mucho suspenso, de mucha tensión, pero en esta oración entiendo que no funciona tanta descripción porque entonces caemos y me atrasa el ritmo al Carlos de Walter. Y aquí ah, tras entonces eso tiene que que ser el sí. caldo de Ujú, Vermont, porque entonces ujú, sigues con la línea real, pero si le vas a alterar ese show, como la técnica que se le llama el show ujú. don't tell, pues no lo pongas, quizás se te fuiste también un lado poético por aquí, no, mantén eso mismo, pero en la tonalidad de eso. Y eso es muy importante porque simplemente él podía hacer el trabajo, dejar pasar eso y decirlo, pues tú lo has hecho varias veces, te voy a respetar eso. Pero aquí vio ese detalle de, no, estamos de género, tienes que cambiar también ese tipo de cositas y cómo lo vas a mostrar. Y ahí pues eso, esas batallas que uno dice, no, pero es que sí está bien, chico. No, 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 me escribes después. Sé que estás molesto, analízalo y me llamas ahorita para la reunión. Y yo, está bien. Ya tú verás que voy a encontrar el punto para decirte que yo estoy bien. Y yo, mira, Richard, lo cambié. Tienes Eso, razón. en eso radica también el éxito de un libro, en uno poder escuchar y estar abierto a la crítica. Como hablábamos al principio, uno se casa con su obra y con su historia. Y cuando está en la adrenalina de la creación, de ese proceso creativo, uno a veces es como si fuera tu hijo. Ujú. Mi hijo es el mejor, mi hijo es el más bonito, mi hijo. Así que el tener esa apertura determina muchas buenas decisiones que uno puede tomar en el momento de la escritura. Carlos Daniel, tenemos varias preguntas para no desatender el Claro, chat. Una sí, de claro. ellas, Cristian Colón pregunta, y lo voy a citar, también me dio mucha curiosidad que al final de cada pensamiento de los personajes dijera, regresa a casa, susurra el nombre del personaje y revienta el recuerdo. ¿Eso es una voz interna de su trauma? Es una voz interna y a la misma vez técnicamente quería, los que no han leído, pero sí es una voz del mismo pueblo, de la casa, de Ujú. uno, que no importa, como bien dije, tú te puedes desatar y cortar esos lazos afectivos, pero a pesar de que tengas un éxito brutal en España, viviendo en Canadá, donde sea, puede llegar una noche de todo el año que te diga, me hace falta regresar a casa. Y no Sí, la necesariamente tiene nostalgia que del ser como regreso. está. Y esa voz, esa tierra siempre te va a decir, regresa a casa. Y eso quise jugar con eso. Es el tipo de hilo conductor. Y está esa voz poética que mencionaste al principio, esa línea de regresa a casa, esa apertura de qué va a pasar o ese casi susurro, es muy bonito. Hay otra pregunta, hay una pieza de ajedrez en la historia. ¿Cómo se seleccionó ese recurso y por qué? Aquí quieres todos los spoilers. Wow, esa pregunta no puedo hablar mucho porque es bien importante en los plot twists, pero Ujú, siempre el ajedrez me llamó la atención. No lo practico tanto, fue bien awkward porque no es un deporte o un juego que me guste tanto, no lo he practicado, ha sido bien poco, pero sí entiendo el poder de cada ficha y la estrategia que hay en cada jugada. Y yo dije, wow, yo quiero añadir esto para darle una marca también al mensaje que viene detrás de todo esto al final. Porque como bien dice, no sabemos si esto es un solo libro y hay que ver las ataduras de esas fichas realmente, qué va a representar en este pueblo de Vermont. Pero sí, yo creo que el ajedrez es un juego de mucha agilidad, mucho pensamiento, mucho análisis.
Y por esa misma razón, al ser una historia de laberinto, de muchos giros, creo que combinaba a la perfección jugar con los elementos del ajedrez aquí. Sí, yo creo que como dice la teoría, cuando uno va a tomar quizás algún curso, si la famosa pistola de Chekhov, si aparece, si la colocaste, la tienes que usar y la tienes que usar rápido. ¿Ok? Exacto. Te pregunto, en estos tiempos donde vivimos en una era de la inmediatez, donde todo es rápido, donde a veces nos cuesta un poquito analizar y pensar las cosas porque nos desesperamos y tenemos que esperar. ¿Cómo pudiste o cómo concebiste la idea de una novela que quizás no tiene 20 páginas? ¿Cuál fue la certeza que tú dijiste, ok, voy a apostar a ella, aunque quizás voy a hacer que el lector lea, voy a hacer que le Eh, dedique tiempo? Como bien dije al principio, usar todas mis herramientas y técnicas de escritor, yo sabía que hay una manera de comenzar una escena. Puedes hacerla desde el punto de vista del location, la atmósfera, o desde el punto de vista del personaje. Entonces, cuando utilizamos esa técnica desde el punto de vista del personaje, tú ubicas al lector para contarle un suceso. Tal personaje está pasando por esto. Y eso agrada, porque ya tú estás viendo un suceso. Entonces, hoy mismo estuve en la Inter de Fajardo, en un conversatorio, y el profesor me dijo, tu novela tiene algo distinto y es que todos los párrafos, en vez de decirme y ubicarme dónde estoy o un planteamiento o algo, siempre es una acción. Siempre es algo que está sucediendo. Entonces, cuando aplicas ese tipo de técnica, tú tienes que narrar el suceso que impacta a este personaje. Y yo creo que por eso la gente se lo devora, porque constantemente rompo este párrafo, pues voy a traer al personaje y en vez de, ok, lo quiero poner de que llegó al aeropuerto, pero ¿cómo lo llego? ¿Qué acción va a hacer? Ah, pues mira, se le cayó la maleta de alguien, aquí conoce, nadie se mueve para ayudar a esta señora mayor, él lo hace una acción, estoy contando lo que está haciendo este personaje, por qué lo hace, vuelve a taparse, entonces pues creo que jugué mucho con eso y me funcionó. Pero es difícil, como bien dices, con tanta distracción, Ujú. las personas a veces, pues, ¿verdad? Tienen dos, tres trabajos y cuando yo valoro mucho, si alguien tiene mi novela y va a dedicarle el tiempo que lo puede servir de otra cosa, así que yo quiero entonces que sea esa experiencia ahí desde la portada hasta el punto final. Y hablemos de la portada, hablemos de la portada un poquito. Cuéntame, ¿ya tenías la idea o nació una vez finalizada la obra o fue un proceso? Pues la portada nace después de yo terminar el primer borrador. Okay. Yo nunca llegué a tiempo a la clase de dibujar porque ni los palitos me salen bien. Yo Soy tampoco. malísimo, soy malísimo. Entonces, Tiffany Mercado es la creadora de la portada y de momento yo lo único que hago es enviar programas de radio por WhatsApp porque ella me decía, wow, mira, un voice de 11 minutos. Ah, lo superaste en 17. Wow, otro de 15. Y es poder explicar, porque uno se envuelve y está ahí, no, mira, todo este tipo de cosas. Y para mí siempre he dicho que en este género de escritura, la ficción popular, la portada debe contar la historia, debe comenzar o tener Ujú, elementos que atrapen y distingan en la librería, ¿no? Entonces yo quería mostrar qué nos pasa, qué nos sucede a nosotros en la cabeza cuando nos enfrentamos a la verdad, pero a la misma vez nos dé ese miedo, porque hay que aceptar dos cosas o la verdad nos ayuda a cerrar un ciclo o nos destruye, porque también la verdad duele, hay verdades que duelen ujú. y hay verdades que entonces nos dan el salto a cerrar. Entonces quería mostrar esa preocupación en una mirada, quería darle un poquito más de cara a un personaje que nunca había jugado con eso y quería Ujú. jugar con el elemento del cristal roto. Con esas grietas, porque a pesar de que no importa lo que vayamos a decir y encontrar la verdad y resolver las cosas, somos una grieta andante, estamos Ujú. todavía atados a, a esa telaraña de vidrio. Así que fue un experimento muy bueno y que ella lo pudo, gracias a Dios, pues Tiffany hace un trabajo de que casi siempre capta, después de los 45 minutos de que duran mis voice, pues capta. Yo me imagino que es porque no le sigue enviando más. Y dice, voy a Sí, trabajar esto rápido, pero esto es verdad, ok, ya. esa es la labor del artista. Y entre todas las cosas positivas que te han dicho y que
nos mantienes al tanto en tus redes sociales. Puedo presumir, has estado visitando universidades, escuelas. ¿Qué te ha sorprendido? ¿Qué ha sido lo más que tú dices, wow, esto no me lo esperaba? Número uno, la reacción de los estudiantes de grado 12 y 11. Tan pronto yo les hablo del tema. eh, Literalmente el lunes estuve en una superior y era una hora, nos extendimos que hasta la bibliotecaria dijo, mira, yo se tienen que ir a almorzar y ellos preguntaban tanto de momento que uno se envuelve y decían, sí, yo sé, pero anoten las preguntas y de momento me dicen, mira, este listado de todos los estudiantes que quieren la novela. Y yo, no puede ser. Entonces, me da esa alegría de saber Ujú. uno de mis objetivos es convertir al no lector en un lector de experiencia y para mí eso es bien importante. Y otra de las cosas es que hace poco un muchacho que se llama Eliezer me cuenta la anécdota que me dice, mira, yo no leo, ya, yo te apoyo, por apoyarte porque por el ruido lo he visto en todas las redes sociales, así que como que me quiero dar meta de año, pues, porque por mal leer un poquito y poquito a poco. Le escribo los otros días que cómo iba, ¿verdad? Para saber. Me dice, Chacho, yo me voy de vacaciones y me la traje porque yo empecé a leer y yo voy por ciento y pico páginas. Me has vuelto a tener ese amor por la lectura y quiero que me recomiendes también escritores de aquí y otro tipo de lectura que se lean así para poder, ¿verdad? Volver a caer en tiempo otra vez. Y esas cosas son las que uno dice, como que, pues mira, lo estamos haciendo bien, se está haciendo el trabajo y lo están disfrutando. Súper, súper. Realmente yo creo que esa es la satisfacción del deber cumplido, el tu poder escuchar, el tu poder leer esas reseñas, y más cuando vienen de personas jóvenes que tú sabiendo que tienen oportunidades de sentarse a ver una serie o estar en las redes sociales y prefieren leerte o toman de Ujú. su tiempo para leerte. Realmente yo creo que es de las cosas más bonitas de todo este proceso y de la carrera como escritor. Entonces, para ir ya Sí, redondeando, algo antes de que termine, y ujú, experiencias así que he vivido hace varios días, arrancaron un papel y me dijeron, pues, ¿me puedes firmar? Y alguna dedicatoria. Y yo, es que mandé a pedir tu libro, pero sé que viene de camino, pero ya estás aquí, por favor, ¿me puedes firmar? Y yo me quedé, ok. Y son ok, cosas que uno se lleva, como o sea, que es esto tan lindo, pero además uno dice, pero es una, ¿sabes? Una firma, no sé, uno no sabe todavía estoy practicando ese tipo de cosas que me han pasado, sí, y siguen pero es algo sucediendo, que me congelo, yo digo, ok, pues voy a firmar, porque sí, estoy pidiendo que firme un pedazo de papel. te lo mereces, pero ahí entonces, cuando suceden esas cosas que cada vez se van haciendo más de corrido, podemos entender que realmente el escritor y las escritores tenemos una responsabilidad social, Sí, que aunque vayamos a entretener ahí, hay un rol del que no podemos evadir. ¿Ok? Y entonces para ir redondeando esto, dos cositas, sin dar mucho spoiler. Si pudieras hacer una para quien no te ha leído, si tuvieras que describir Los secretos de Belmont en 3 palabras, ¿qué nos dirías? en 3 palabras, wow. Eh, ah, verdad es difícil este tipo de historias Sí, resumirla en 3 palabras, pero verdades que obsesionan, súper, me encanta. ¿Y verdades que obsesionan. dónde encontramos Los secretos de Belmont? Eh, Actualmente se encuentra en The Bookmark, también en Casa Norberto, El Rincón del Lector. Próximamente vuelve a la librería online Redmark Books. También en Eras una vez un libro y un café. Y próximamente va a estar llegando al Candil. Y por ahí, creo que también va a estar en librería Laberinto, pero estamos todavía trabajando en eso. Pero hasta ahora mismo en esas que mencioné. Súper, y para todo aquel que lea y le surja esa intriga, ¿cómo te conseguimos en las redes sociales? Carlos Daniel Autor en Instagram. Es la manera más accesible para conseguirlo. Súper. Carlos Daniel, ha sido un gusto y un privilegio poder conversar contigo. Realmente esperaba mucho poder tener este diálogo. Pablo, gracias Sí, por el espacio también. gracias Siempre es Pablo, un gracias placer Pablo. estar aquí. Gracias a ustedes, pero necesito hacerle una pregunta a Carlos Daniel.
que esto es importante. En la página de Carlos Daniel Autor, ayer él escribió un post que comienza, y por eso amo los lunes, pero lo que más me interesa y más me llamó la atención, me gustaría que él hablara sobre eso, es cuando él dice, fueron tantas esas preguntas que casi nos apagan la luz para irnos. Y de hecho está interesante, estoy haciendo la frase sin contextualizar lo que está allí, pero Carlos Ujú. Daniel nos puede hacer el favor. Sí, eso es lo que estaba mencionando que me invitaron, pues, ¿verdad? Por el Día de las Semanas de la Biblioteca, la Semana de la Lengua, del libro, y cuando llegué, todo, y empecé a explicar, no solamente de la lectura, la importancia de la lectura, pues le dije a los estudiantes, mira, leer no solamente es porque yo quiero ser escritor, pero te ayuda a tener ¿verdad? Una profundidad en tu léxico, aprender palabras, expresarte en una entrevista de trabajo. Puedes tener mejor talento, pero si no dominas en contexto, pues puedes perder esas oportunidades. Y cuando comenzamos a hablar de la novela, ahí comenzaron entonces todo este tipo de preguntas. Me preguntaron desde cómo tú trabajas el rol de la mujer en esta historia, cuál fue tu proceso, háblame de la portada, yo quisiera dibujar y hacer este tipo de trabajo. Me puedes decir ¿verdad? Cómo fue esto, cómo es publicar, cómo se comienza a escribir. De momento, todas estas preguntas consumieron el tiempo y todo el interés de esos estudiantes que me gustó algo que me dijeron que me llamó mucho la atención, que le voy a dar mucho casco, es que me dijeron, mira, lo que pasa es que siempre, casi siempre todos ustedes autores, que jóvenes que están saliendo ahora, se quedan mucho por el área metro y no vienen Mm, para el oeste, no vienen para acá, o cuando vienen es como que 1 o 2 años después, tienes razón. y queremos y necesitamos que vengan para, y yo me quedé como que, wow, o sea, tengo que Ujú. empezar a decirle a todos los que conozco, vamos a llevar todos estos conversatorios para todas estas escuelas porque literalmente vi mucho entusiasmo en esos estudiantes. Excelente. Nada, Carlos Daniel, estamos bien honrados que hoy estés con nosotros. Ana, gracias por, por tu moderación en este programa exquisito. Gracias a nuestro público que siempre nos sigue. Compartí tanto la página de Carlos Daniel Autor como el enlace para YouTube. Y Gracias. nada, esperamos verlos por allí y a nuestro público estamos allí con nuevos coloquios todas las semanas. Pues nada, con esto concluimos. Gracias nuevamente y buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.